pones a caminar, daros cuenta de lo que es esto día a día. Porque claro, para mí fue una experiencia. Para los palestinos que van en el taxi colectivo conmigo, ese cansancio, ese agotamiento de que toda la vida cotidiana es una permanente situación de acoso. En ese viaje, en el que conmigo iba una joven palestina que había estudiado cine en Beirut, es decir, era de una familia de clase media alta, muy culta, y era fotógrafa. Y estaba haciendo fotografías por Cisjordania. Y en un momento dado me dijo, es que la ocupación no siempre mata, no siempre nos mata, pero siempre nos impide vivir. A mí me ha parecido siempre la frase que mejor define la situación en Palestina. Bien, yo la primera vez que estuve en Gaza fue en el año 98, en 1998. Entonces era primer ministro Netanyahu, fue el primer gobierno de Netanyahu, y cuando yo entré en Gaza había cierre de territorios. Pero los europeos, iban con carnet de prensa, podíamos pasar. El resto, ni población palestina, ni personal de ONGs, y eso podían entrar. Yo entré en Gaza tirando la maleta, recorriendo, entonces el checkpoint de Erez era muy largo, era como 2 kilómetros, porque han puesto el control del ejército israelí aquí, y al otro lado ya llegabas a zona palestina. Y al llegar a Gaza, yo recuerdo la primera impresión que tuve, era verano, pues un calorazo, además yo iba andando, tirando de maleta, imaginaros, llevaba una sudada, y lo primero que yo vi fue niños a tutiplén, o sea, como bandadas de niños. Por allí salían como eso, grupos de niños, corriendo, saludándote, welcome. Eso porque cuando yo entré eran ya como las 3 de la tarde o las 4 de la tarde, es decir, ya habían salido los colegios. Pero recuerdo que al día siguiente, yo me levanté más, estaba en la calle en el momento que los niños entraban a los colegios y luego también los vi en la salida. Bien. Lo que yo recuerdo como que me impactó, porque ya las condiciones de vida en casa eran muy difíciles, es ver sobre todo las niñas con sus uniformes, sus lacitos en el pelo, así cogidos, impecables, y con los babis blancos, que yo no sé cómo consiguen que sean blancos teniendo tantas dificultades de agua. Eso en el año 97, yo pensé, estos niños, ¿cómo los cuidan en su casa? Pero es que después, he estado después en Gaza, he estado después del bloqueo en Gaza, cuando ya las circunstancias son atroces. Y cuando, por ejemplo, el informe último de Naciones Unidas, a través de la UNRWA, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, avisa de que para el año 2020, la situación en Gaza, la vida en Gaza será invivible, es decir, no se podrá continuar así. Yo he estado en el 2009, la última vez. La situación era atroz ya, y había habido ya operaciones de los ejércitos. Bien, cuando yo vi a las niñas salir del colegio, salían igual de pimpantes y de bien lavaditas y bien peinadas que cuando las vi por primera vez en el año 98. ¿Y por qué cuento esto? O sea, ¿qué sentido tiene contar esto? Porque eso es un signo de resistencia. Porque eso es una de las claves de la resistencia. Y yo sé, y cualquiera que conoce un poco la estructura familiar y la estructura social en Palestina, que eso es obra de mujeres. O sea, quien mantiene ese sentido de la dignidad, ese sentido de no dejarte destruir, mandando a tus hijos al colegio con los uniformes limpios y bien peinados y lavados, cuando a lo mejor tienes solo 4 horas de agua al día, o a veces no tienes ninguna hora y tienes que ir a buscar el agua a una fuente cercana, porque así está la situación en Gaza en estos últimos años. Conseguir eso es estar manteniendo una actitud de resistencia. Y de alguna manera, yo conozco la sociedad palestina pues desde el año 82, como ha dicho María. He ido muchas veces, he estado en circunstancias
casi siempre muy dramáticas, distintas, y si a medida que uno conoce una situación le entran más dudas que certezas. Eso, yo creo que y cuanto más años tienes, más dudas tienes. En fin, yo tengo muchísimas dudas de por dónde hay que enfocar, por dónde habría que encaminar las vías de solución, pero también he adquirido algunas certezas, y una de las que tengo, de las convicciones más claras que tengo con respecto a la vida y a la situación y al futuro de la población de Palestina, es que la resistencia hay que seguir resistiendo en el sentido en el que han estado resistiendo las mujeres palestinas. Es decir, que los hombres de Palestina tienen que aprender de sus mujeres. ¿Y por qué creo esto? Porque todo lo humano es destruido. Y en el otro lado, el lado israelí es muy poderoso. No solo porque tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo, tiene también los apoyos de las potencias más poderosas del mundo. Y eso no es algo que ocurra ahora, viene ocurriendo desde muy atrás. Enfrentarse a eso, a esa dinámica, te sitúa siempre en el lado de los perdedores, o de las víctimas, o de los que topan con algo que parece inamovible. Y para enfrentarse a eso, que la población de Palestina lleva enfrentándose a eso desde hace décadas, podemos decir que desde mediados del siglo XX, incluso podríamos decir que desde un poquito antes, desde la creación del Estado de Israel para la población de Palestina, la vida es resistir. Y en la resistencia, el papel que han desempeñado las mujeres de Palestina ha sido crucial. Yo voy a poneros algunas escenas. Como yo he trabajado mucho tiempo en la televisión, tengo cierta tendencia, porque además creo que es efectivo, a trasladar imágenes con palabras, a intentar dibujaros secuencias. Una que yo no la viví, pero la vi en imágenes, porque en las redacciones de las televisiones nos están entrando imágenes de las agencias internacionales. Y recuerdo el año 2006, empiezo con esta, porque son mujeres de Gaza, 2006 o 2007, no recuerdo, no sé. Era cuando ya había empezado el bloqueo sobre Gaza. Hubo un momento en que es una práctica habitual del ejército israelí, esto lo hacen habitualmente, que es antes de bombardear a lo mejor un edificio o una zona, a veces, no siempre, pero muchas veces lanzan hostilillas o hacen llamadas por teléfono a algunos vecinos del edificio diciendo tenéis que salir en una hora porque vamos a bombardear. Eso es bastante habitual. El caso es que el ejército había lanzado un aviso de este tipo de que iba a bombardear un edificio donde había una emisora de radio que querían bombardear y también era un edificio de vecinos, bastante alto, era como de 8 plantas. Había lanzado este aviso y la gente, los de la emisora de radio y la gente de ese edificio no quería salir. Y desde la emisora de radio lo divulgaron, pero nos acaban de decir que en una hora van a bombardear este edificio. ¿Qué reacción hubo entonces? Pues una reacción que a mí me parece ejemplar. Empezaron a salir mujeres, solo mujeres, de casi todos del vecindario, gritando por las calles hacia ese edificio, pero cientos de mujeres. Yo recuerdo esa imagen. Los soldados israelíes estaban en la zona, habían entrado, y empezaron a disparar. No disparaban a dar, pero disparaban a amedrentar. O sea, los tiros rebotaban según iban corriendo las mujeres. ¿Y qué hicieron todas estas mujeres? Fueron a este edificio y se colocaron de escudos humanos en la terraza. Como 200 mujeres en la terraza de ese edificio. Y no bombardearon. Quizá porque eso había salido en imagen, porque hubiera tenido unas repercusiones políticas y de imagen para el gobierno israelí demasiado duras. El tipo de resistencia que yo he encontrado, el tipo de actitud que he visto casi siempre en las mujeres de Palestina, es de este tipo. Es de protección de los suyos, de protejámonos como pueblo frente a esto. Y al mismo tiempo, hay algo que yo creo que no es exclusivo. La sociedad palestina es una sociedad árabe, sociedad oriental, y por lo tanto es una sociedad en la que la mujer está en situación de